llegamos a tu corazón cada día. El diario de Diana, siempre contigo. El diario de Diana está aquí. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo la han pasado? ¿Cómo empiezan el día o cómo terminan el día? Eso depende del horario en el que estén viendo el Diario de Diana. Estamos conectados a través de Caracol Internacional y nuestro canal de YouTube Diario de Diana TV. Y hoy estamos con un gran invitado, el doctor Vicente Ramírez, un hombre que ha dedicado más de 15 años de su vida, o más de 25 años de su vida. Yo era por poner ahí una cifra que no me fuera a rajar, pero más de 25 años de su vida a brindar a los pacientes herramientas empoderadoras para que puedan hacer posible lo imposible, como lo que hablamos en estos días, y para ver que la enfermedad muchas veces puede ser un regalo, que hay capacidad de curación en cada uno de nosotros y que podemos hacer muchísimas cosas solamente con el creer, con el poder de la mente, con la espiritualidad, con esa conexión tan bonita. Y hoy hablamos precisamente de la inteligencia espiritual, cómo conectarnos a esa fuente, a Dios, como cada uno lo quieren llamar, y aprovechar eso para fluir más con la vida, para vivir felices, para poder crear, para poder hacer, para poder muchas veces sobrellevar esos obstáculos que se nos presentan en esta existencia. Bienvenido y es un gusto tenerlo, doctor, aquí en el programa. No, el gusto es para mí poder compartir a través del Diario de Diana una experiencia de vida, y espero que les sea muy útil a todos en todos los lugares del mundo donde nos ven. Siempre es así, porque los programas que hemos hecho juntos llegan al corazón de muchas personas, lo han manifestado, les gusta y empiezan a practicar eso y logran buenas cosas. ¿Qué es inteligencia espiritual? Bueno, vamos a mirar que Dios nos dio una inteligencia, y como todos los talentos, nosotros no podemos enterrarlos, nosotros tenemos que ponerlos al servicio de los demás y ojalá multiplicarnos. Entonces, a lo largo del tiempo se habló de la inteligencia y se medía el coeficiente intelectual y hacían unos test, unas evaluaciones para poder medir el grado de inteligencia, y se nos dijo que Einstein era una persona indudablemente brillante, con una capacidad intelectual superior, y que el ser humano utilizaba más o menos, en los mejores casos, el 10% de su capacidad. Entonces, la inteligencia espiritual se nos presenta como un nivel más elevado de inteligencia. Hay diferentes tipos de inteligencia. Estábamos hablando ahora de pronto de la inteligencia del conocimiento, la inteligencia cognitiva, muchos programas de concurso, muchas empresas, muchas universidades te catalogan si eres muy inteligente porque eres capaz de recordar una cantidad de nombres, cifras, y sí, definitivamente hay personas que son con un coeficiente intelectual muy alto y son muy útiles para ciertas actividades, pero se dieron cuenta que no todo puede ser la inteligencia del conocimiento, que también estaba la inteligencia emocional, que algunas de estas personas eran casi genios en un laboratorio, pero sus vidas eran un desastre. Sus vidas personales. Sus vidas personales. Y su dificultad para relacionarse no solamente en pareja, sino con la sociedad. Mientras ellos estuvieran ahí en un libro, eran geniales, pero de ahí hacia adelante podían ser, en ocasiones, hasta brutales en su trato o en su dificultad para adaptarse a la vida y a sus circunstancias. Entonces ahí vino la inteligencia emocional, que hubo libros que se vendieron muy bien enseñándole a las personas a relacionarse mejor. Pero hay un tercer nivel de inteligencia, y es el nivel de inteligencia espiritual, y es aquel que los nuevos líderes del mundo debemos de desarrollar. Y tenemos que conocer esas características que hacen que una persona sea inteligente espiritualmente. ¿Cómo se es inteligente espiritualmente? Esto es como una pregunta general,
pero podemos empezar a dar herramientas que podamos poner prácticas para activar esa inteligencia espiritual, esa conexión, como la llamaría yo, con la fuente, con Dios. Sí. Bueno, todo esto debe tener un estudio y una fundamentación científica. Y se pusieron a estudiar las áreas del cerebro que cambios presentaban cuando las personas rezaban, meditaban, entraban en contacto con la naturaleza en un estado como de plenitud, de relajación. ¿Qué sucedía en el cerebro? Había una respuesta, un cambio, y efectivamente se dieron cuenta que hay una parte en el cerebro que es la encargada de la individualización. Es decir, yo en este momento estoy aquí sentado y tú estás allá, las personas están al otro lado de la pantalla viéndonos. Entonces yo necesito saber dónde están mis manos, dónde están mis pies, mi mirada, y hay una parte del cerebro que me da esa información y que me dice, este eres tú y allá están los demás. Nos separa de alguna manera y es importante para poder definir algunos límites. Pero resulta que cuando las personas meditan, cuando las personas trascienden este cuerpo, trascienden el ego, ese egoísmo que muchas veces en nuestra sociedad está mal manejado y que nos lleva a buscar el placer, el bienestar en cosas materiales, y más bien nos metemos en un plano trascendental, en un plano más sutil, esas áreas del cerebro empezaban a desvanecerse y se conectaba automáticamente la persona con un todo. Eso que se llama que no somos uno, sino que somos uno con todo lo que nos rodea. Y este concepto tan interesante es un concepto de inteligencia espiritual. Esa conciencia de unidad empieza a ser un paso adicional en la inteligencia espiritual, porque ya empezamos a tener una conciencia colectiva de verdad y a sentir que todos estamos creando una experiencia de vida juntos, no de manera aislada. De allí que una persona con un alto nivel de inteligencia espiritual es una persona que logra conciliar, que logra encontrar en el contrario un complemento y no una amenaza. Son herramientas muy importantes, no solamente para la salud, para poder entender que la enfermedad no es solo un enemigo que me está intimidando y que pone mi vida en riesgo, sino más bien que la enfermedad me está guiando por un camino para que yo viva de una manera mejor, para que yo escuche a mi pareja, para que yo construya con mi enemigo o con el contrario, con el que piensa distinto, soluciones. O sea que los grandes líderes del mundo que se enfrentan y que creen que las soluciones son a través de la amenaza, la intimidación, y más bien deciden encontrar en la comunicación, en el diálogo, una solución a los conflictos, a los problemas, son personas que deben de trabajar la inteligencia espiritual. La meditación ayuda a eso. El solo hecho de cerrar los ojos. Si yo cierro los ojos en este momento, o sea que la imagen que yo tengo de ti o de la cámara, por un instante se pierde. Y la imagen que tengo de mis manos también en ese momento ya no es tan importante. Y empiezo a escuchar y a sentir el sonido de la naturaleza, el aire que llega. Y esa sensibilidad está abarcando áreas nuevas de mi cerebro. Y me está permitiendo, en vez de tener una posición férrea, una posición rígida frente a una solución personal o grupal, una posición mucho más amplia. Me está llevando de un nivel a un nivel superior. Eso es bien importante. El día, hablando de unicidad, que yo entiendo que todos somos uno, empiezo
actuar diferente con el otro, porque cuando entiendo que lo que le hago a los demás es lo que me hago yo mismo, ese día cambia mi forma de actuar. Entonces me relaciono mejor, trabajo en equipo y sé que todo lo hacemos juntos mucho mejor. Así funciona esto. Y las situaciones que se nos presentan como obstáculos no son tu culpa o no son solamente mi culpa para castigarme. Empiezo a juzgar menos, empiezo a vivir mejor, empiezo a criticar menos, elimino esa murmuración que tanto daño nos hace y empezamos a poner cuidado que esas situaciones, por insignificantes que sean, más bien son oportunidades para encontrar mensajes que nos llevan a encontrar las soluciones a los problemas que se nos presentan día a día. Ahorita hablabas de meditación, oración, conexión, todo eso es lo que nos hace definitivamente aumentar nuestra inteligencia espiritual. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de meditar y orar? Bueno, dicen que cuando uno ora, habla con Dios, y cuando uno medita, escucha a Dios, ¿sí? Y se necesitan ambas, ¿sí? Hay que poder hablar, pero también tenemos que aprender a escuchar para poder que haya un diálogo, para que esas dos presencias sean tres, ¿sí? Se nos decía en algún momento de que cuando dos personas estén reunidas, hablando de una manera amorosa, de una manera comprensiva, de una forma atenta, entonces ahí va a haber una tercera fuerza, que para mí es Dios, y que nos lleva a encontrar respuestas que no están en mí de manera aislada y tampoco en ti, pero que juntos podemos ir construyendo soluciones a muchas cosas. Esto se aplica a negocios, esto se aplica a la creatividad para generar inventos, que uno dice, pero ¿cómo se me iluminó la lámpara? ¿Sí? ¿Cómo me llegó ese chispazo, esa chispa de luz y me iluminó para encontrar la solución a un problema grave? Entonces nos vamos dando cuenta que las personas con un alto grado de inteligencia espiritual no trabajan de manera aislada y más bien buscan las respuestas en ese silencio, en esa pausa, en esa mente que es capaz de trascender y de ver que todo realmente está conectado. En mi día a día, ¿cómo empiezo a trabajar esa conexión? Herramientas poderosas, nos las acabas de mencionar y acabamos de describirlas, la meditación y la oración. Pero así como para dejar tareas y empecemos a hacer las cosas bien y empecemos a trabajar desde este mismo momento, ¿cómo podemos afianzar esa conexión espiritual, esa inteligencia espiritual? Hay algo que es bien bonito y es la respiración, ¿sí? Siempre estamos respirando, pero no somos conscientes de ello, ¿sí? Y en la respiración se une ese exhalar, ese dar y ese recibir. ¿Quién nos da la vida? Las plantas. La naturaleza nos da aire que podemos respirar y podemos nutrir nuestro cerebro, la luz del sol, ¿sí? El agua que está en la tierra, que brota de la montaña. Entonces, si nosotros todos los días por la mañana tapamos nuestro orificio nasal y nos concentramos acá, en el tercer ojo, que tiene que ver mucho con la glándula pineal, con la conciencia. Y si yo estoy respirando lentamente por mi orificio nasal derecho, yo estoy oxigenando mi hemisferio cerebral izquierdo, que es el encargado de la lógica, de la razón, de las matemáticas, que dice, eso es cierto porque mire el número que dio, ¿sí? Y eso es verdad para quienes tienen un predominio de esa lógica racional. Pero inmediatamente después de hacer esas 7 respiraciones profundas, en donde llevamos el aire a la glándula pineal, a nuestro hemisferio cerebral, al cerebelo, lo llevamos
desde el abdomen hasta el sacro y el coxis. Estamos arraigándonos a la tierra. Y luego respiramos por el hemisferio, por el orificio nasal contrario, el izquierdo, que activa el otro hemisferio cerebral. Estamos activando la parte emocional, la parte sensible, la parte artística, la parte encargada de la belleza. ¿Quién tiene la razón? Ambas. ¿Sí? Y se logra esa conexión cuando finalmente respiramos 9 veces profundamente por ambos orificios nasales, concentrándonos en la glándula pineal y en el cerebelo y haciendo el mismo ejercicio. Y en ese ciclo de 9 veces vamos logrando encontrar que la razón la tenemos los dos y que juntos podemos encontrar una visión más clara, más bella, más hermosa de la vida. Porque, como dicen por ahí, qué tan bueno es tener la razón siempre, pero vivir triste y amargado. Y entonces yo prefiero tener paz en el corazón que muchas veces la razón. Exacto. Así es. Y ahí vamos aprendiendo a vivir, y eso es la inteligencia espiritual. Qué bonito ejercicio, eso es meditar. Ahorita, antes de empezar el programa, le estaba diciendo al doctor Vicente que teníamos que hacer un especial de la meditación, cuáles son los beneficios que trae al cuerpo, a la mente, al espíritu, pero de verdad amerita más de 20 minutos para enseñar ejercicios prácticos y cómo hacer de la meditación una verdadera conexión espiritual. Pero este ejercicio que nos acabas de plantear es una meditación poderosa que nos ayuda con esta iniciación. Yo quiero cerrar con algo, Diana, que me parece muy importante, y es que no confundamos en este ejercicio de inteligencia espiritual con religión, ¿sí? Es una visión espiritual, una visión universal, una visión de totalidad. Debemos de respetar las creencias, precisamente que entonces yo soy católico, que el otro es musulmán, que el otro es ateo y se arma la guerra. Precisamente la inteligencia espiritual nos lleva a respetarnos y a comprender que si aceptamos esas diferencias podemos vivir mejor. Y esa es una de las herramientas más grandes que existen para empezar a transitar el camino de la felicidad, que eso es lo que estamos haciendo todos buscando eso que nos haga sentir bien, que nos haga sentir plenos y que nos haga sentir felices, porque la felicidad es una decisión y un derecho que tenemos todos los seres humanos. Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo esta información tan valiosa y tan bella, y a ustedes les mando un beso gigante y las gracias por acompañarnos. Los espero mañana para que escribamos juntos una nueva página de este diario. Muchas sorpresas y en la próxima hablamos de meditación. Claro que sí. Chao.